para que lo puedan consultar. Entonces, un segundo. ¿Ahí me escuchan, compañeros? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, tengo aquí un ejemplo del dipolo infinitesimal. Okay. Y bueno, lo primero que voy a poner como condición inicial son las constantes, ¿no? Y después voy a definir las frecuencias. En este caso estoy considerando una frecuencia de 1 por 10 a la 9 Hz. Eso nos da una longitud eléctrica, una lambda de 0.3 metros, 30 centímetros. Una frecuencia angular omega de 6.28 por 10 a la 9. Y bueno, pues vamos a partir de eso a calcular la longitud, en este caso el dipolo infinitesimal. Estoy considerando que la longitud de este dipolo infinitesimal es lambda sobre 100, es decir, es muy pequeño. De tal manera que el resultado es 3 milímetros. Voy a considerar una condición inicial de una corriente en términos reales y términos complejos, ¿no? Muy pequeña también, si se fijan, 5.85 por 10 a la menos 9, es decir, una cantidad muy pequeña. Y voy a calcular el factor K, es decir, el número de onda, ¿no? El número de onda básicamente es la frecuencia angular por la raíz cuadrada de estas dos constantes, ¿no? Resultado 20.94. Bueno, de ahí del Balanis tenemos la ecuación que nos permite calcular la resistencia de radiación. En este caso, la resistencia de radiación es 0.079 ohms, de tal manera que está involucrada la longitud eléctrica y la longitud física del dipolo infinitesimal. Resultado 0.079. Bueno, debido a que tenemos una corriente muy pequeña y también tenemos una longitud muy pequeña, es posible que a efecto de calcular la resistencia de pérdidas, el valor de RL, vaya a resultar también muy pequeño, ¿no? ¿Cómo calculamos el valor de la resistencia de pérdidas? Bueno, el Balanis y también otras referencias bibliográficas nos indican que tenemos que considerar la sección transversal del alambre que constituye este dipolo, ¿no? De nueva cuenta lo estoy haciendo muy pequeño, es decir, en términos de la lambda, es lambda en 150. El resultado es también un radio muy pequeño. Con eso podemos calcular el área, ¿no?, de esa sección transversal. Consideremos que es un alambre de cobre, y por eso estoy poniendo la conductividad del cobre, de 5.81 por 10 a la 7, Siemens sobre metro. Y a partir de estos valores, del diámetro, del radio, del área y de la conductividad, vamos a poder calcular estos dos valores, ¿no? Estos dos valores, básicamente lo que nos están identificando es la resistencia de ese alambre. Debido a que estamos en una frecuencia de 1 GHz, vamos a utilizar la fórmula de alta frecuencia, ¿no? Y se fijan, esta resistencia o esta fórmula para alta frecuencia básicamente proviene
de lo que vieron en su curso de ondas electromagnéticas guiadas. Se le llama profundidad de penetración en líneas de transmisión. Bueno, básicamente la resistencia de pérdidas, así como lo mencionaron hace un rato, la podemos calcular a partir de la resistencia de radiación, ¿no? El resultado punto 577, ¿no? Ya con estos dos parámetros, resistencia de pérdidas y resistencia de radiación, vamos a calcular la eficiencia de radiación. Y la eficiencia de radiación, en este caso, utilizando la fórmula que también nos mostraron los compañeros hace un rato, nos da punto 12. A partir de esa podemos calcular la potencia del generador. Básicamente vamos a utilizar también otra de las fórmulas que tenemos ahí en el Balanís, y estamos considerando que la tensión proporcionada por el generador es de 1 volt, ¿no? Así como se los mostré en el simulador del FECO. Bueno, utilizamos la tensión de 1 volt, la resistencia del generador, estamos considerando que el generador que estamos conectando tiene una impedancia de 50 ohms, es decir, una línea de transmisión de 50 ohms. Su parte imaginaria de la impedancia del generador es 0, es decir, es un buen generador, solamente tiene parte resistiva. Y también estamos considerando que la parte imaginaria de la impedancia de la antena es 0. A partir de esos valores que tenemos de la tensión, de las resistencias, nos da un valor de potencia de 0.01 watt. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es calcular la potencia de radiación y la intensidad máxima de radiación. Para eso utilizamos las fórmulas que ya nos han mostrado y que vimos en las clases. Y básicamente para un dipolo infinitesimal únicamente involucra la impedancia del espacio libre, la eta, la corriente que fluye sobre el dipolo, que es un valor muy pequeño, la longitud eléctrica y la longitud física. Y ese factor pi tercios. Bueno, resultado de la potencia de radiación, 1.83 por 10 a la menos 3. Es decir, es una potencia muy pequeña proveniente de una fuente de corriente muy pequeña. Bueno, ¿qué nos dice ahora la intensidad máxima de radiación? La intensidad máxima de radiación, de igual manera, solamente considera en primera instancia la impedancia intrínseca, este número de onda, el factor K, la corriente que fluye sobre el dipolo y la longitud física. ¿Qué es lo que nos da? Pues un valor con su parte real y su parte imaginaria. ¿De dónde viene esto? Pues de la corriente. ¿Qué más? Pero si se fijan, aún así sigue siendo muy pequeña. Bueno, teniendo ya la potencia de radiación y la intensidad máxima de radiación, lo único que nos queda es utilizar la fórmula que nos acaban de mostrar los compañeros para determinar la directividad de esa antena. Vamos a utilizar esta fórmula general. Básicamente es el módulo de la intensidad máxima de radiación sobre la potencia de radiación y el resultado es 1.5. Si se fijan y vamos al libro, en el libro nos indica que la directividad de un dipolo infinitesimal siempre va a ser 1.5. No importa, digamos, casi en esencia las magnitudes de las corrientes. Bueno, comprobado, la directividad de un dipolo infinitesimal es 1.5. Bueno, ahora vamos a calcular el área efectiva de este dipolo infinitesimal. Otra vez la fórmula que solamente considera la longitud eléctrica, lambda, y se multiplica por la directividad. Resultado 0.011. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora lo que tendríamos que definir es cómo se está comportando este dipolo a una cierta distancia. Y vamos a considerar que estamos en campo lejano. Esto lo voy a hacer porque habíamos comentado que el patrón de radiación
se evalúa en campo lejano. De tal forma que lo que vamos a graficar en este preciso instante es el patrón de radiación de una antena del tipo dipolo infinitesimal. Bueno, hay que tener en consideración, digamos, cómo estamos haciendo los cálculos. En este caso, el programa que estoy utilizando, los cálculos los realiza en radianes, de tal forma que tengo que hacer una conversión. Ahí va a depender, digamos, de su calculadora o del medio que estén utilizando para realizar los cálculos, ya sea que lo tengan en grados o en radianes. Bueno, para efectos prácticos, yo tengo que hacer un cálculo, una conversión de grados a radianes. Y por eso estoy declarando esta variable que me va a permitir convertir de grados a radianes. Bueno, vamos a considerar que la región de campo lejano se encuentra a partir de esta ecuación. Y esta ecuación básicamente nos va a considerar este término, si se van al Balanis, van a encontrarlo que está definido como un valor donde está justamente la frontera, donde está una parte de la región de campo cercano y la de campo lejano. De tal manera que si la multiplico por 10, este resultado, voy a estar seguramente en la región de campo lejano. Nótese que aún así el valor es muy pequeño, 6 por 10 a la menos 4. ¿Qué significa esto? Pues básicamente significa que como estamos hablando de un dipolo infinitesimal, es decir, de una longitud muy pequeña, una corriente muy pequeña, pues la región de campo lejano, aún así, está muy pecadita. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a utilizar las fórmulas correspondientes para determinar intensidad de campo eléctrico e intensidad de campo magnético. Bueno, estas dos ecuaciones también vienen en el Balanis y si se fijan, lo único que involucra de igual manera es la impedancia intrínseca para el campo eléctrico, la corriente y una longitud física, ¿no? Y obviamente también la distancia a donde vamos a determinar la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, esta ecuación que tenemos aquí tendríamos que multiplicarla por una función f de teta. Esta función f de teta es la que tienen aquí en su lado izquierdo. Y es básicamente el seno de teta. Le estoy multiplicando por esta constante tau para convertir de grados a radianes y que me dé el resultado. Bueno, solamente es para efectos de conversión. Si su calculadora realiza ya los cálculos del seno en grados, o pueden hacer esa conversión, ya no es necesario hacer este paso. Bueno. Calculamos intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético, y se las pongo aquí. Bueno, la parte interesante de este cálculo, propiamente dicho, no es el valor en sí, sino el resultado de la división de la intensidad de campo eléctrico sobre la de campo magnético. Si dividimos estos dos resultados de E y de H, es esta ecuación que les pongo aquí, pueden observar que la magnitud, en este caso, o la parte real, es muy cercana a 377 ohms, ¿no? De tal manera que esto nos comprueba justamente que también un dipolo infinitesimal va a tener una impedancia o va a producir campos cuya impedancia corresponde a la de el espacio libre. Y particularmente, este valor corresponde a la región de campo lejano, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Pues lo único que queda es graficar estas dos funciones. Estoy considerando que teta va de 1 a 180 y estoy considerando f de teta, seno de teta, ¿no? Este valor de tau, como les comenté, solamente es para convertir de grados a radianes. Vale. Voy a poner las dos gráficas. La gráfica en forma cartesiana, que nos va a permitir determinar las características del lóbulo de radiación principal, como lo platicamos, el Hall Power Beamwidth, que básicamente sería la mitad. Vamos a ponerlo aquí. Un segundo. Y básicamente tenemos que ir a la mitad de la gráfica, que nos marque 0.5, y realizar
digamos, el marcado en ambos extremos y la diferencia entre esos dos ángulos que nos indica ahí, eso sería el Hall Power Beamwidth, es decir, 150 menos 29, el resultado sería ese para el Hall Power Beamwidth, ¿no? Entonces, básicamente sería la resta de esos dos, 150 menos 29. Listo, el Hall Power Beamwidth sería ese el valor. Está el otro término que también nos indica el Balanis, ya por tiempo ya no lo voy a calcular, pero ahí está. Y del lado izquierdo tenemos la gráfica polar del patrón de radiación. En este caso solamente estoy graficando uno de los lóbulos, pero como sabemos, lo que tendríamos que ver es otro lóbulo del lado o de la parte inferior, ¿no? Ahí solamente estamos graficando de 0 a 180, ¿no? Tenemos que graficar el otro correspondiente que va de 180 a 360. Y listo. Digamos, ese sería el ejemplo, digamos, sencillo del cálculo de los parámetros de un dipolo infinitesimal. Está el otro ejemplo, el del dipolo lambda en 2, tiene un cálculo similar, los dos se los voy a dejar, pero el que me interesa, de manera muy rápida, es un ejercicio. Y en este ejercicio, también se los voy a dejar, se consideran todas las fórmulas que vimos, incluyendo las fórmulas de Friis, de tal manera que podemos considerar, hablemos de un teléfono celular que transmite en un intervalo de potencia dado, por ejemplo 100 micros a 1 mili, tiene una antena de tipo dipolo de media longitud de onda de 5.94 metros, que está totalmente acoplada con su línea de transmisión, y dice si el equipo receptor es una célula que se excita con una potencia de recepción mínima de menos 109 dBm, es decir, 1.25 por 10 a la menos 14, y su antena tiene una directividad máxima de 1.64, calcular tres incisos. La frecuencia de operación, las distancias mínima y máxima que debe estar situado el teléfono, con algunas consideraciones, y de la antena transmisora, pues determinar el área efectiva, la intensidad de radiación, densidad de potencia promedio, la ganancia en la dirección máxima de radiación, así como los campos E y H. De nueva cuenta, iniciamos desde los parámetros básicos, las constantes básicas, y decimos, como el enunciado nos dice que es un dipolo de media longitud de onda con una cierta dimensión, bueno, pues con esa dimensión vamos a calcular la frecuencia, ¿no? El inciso A dice calcula la frecuencia. Entonces únicamente tenemos que hacer un pequeño despeje y decimos que la lambda va a ser igual a 2 veces L. Valor 118 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, la frecuencia de operación va a ser la constante de propagación en el vacío sobre lambda. Frecuencia de operación 2.525 por 10 a la 9, 2.5 gigas. De ahí, pues lo único que tenemos que hacer es, para el inciso B, que nos dice que tenemos que determinar las distancias mínimas y máximas, y si se fijan, aquí indicamos que hay una eficiencia de radiación para el receptor igual con 1 y una eficiencia de radiación para el transmisor igual con 1, y dice que están acopladas en polarización, es decir, que el producto punto de los dos vectores unitarios es igual a la unidad, y dice con las antenas alineadas para la máxima radiación y recepción direccional. Bueno, otra vez, dipolo lambda en 2, directividad de este dipolo 1.63, esto viene en las definiciones del Balanis. Pero también nos dice que la antena de recepción es 1.63. ¿Qué nos quiere decir? Que también es un dipolo lambda en 2. De ahí lo que queda es determinar las potencias mínimas y máximas, ¿no? También nos lo dice el enunciado.
el transmisor transmite entre 100 microwatts y 1 miliwatt, potencia mínima 100 microwatts, potencia máxima 1 miliwatt. Y dice que el receptor acepta una potencia mínima de ¿cuánto? De menos 109 dBm, es decir, 1.25 por 10 a la menos 14 watts. Dice que hay acoplamiento eléctrico, polarización y están alineados y por lo tanto la ER es igual con 1, la ET es igual con 1, la directividad del transmisor es igual a 1.63, la del receptor 1.63 y el producto punto de ambos vectores es la unidad. ¿Qué es lo que queda? Pues utilizar la ecuación de Friis, ¿no? Y lo que vamos a despejar es el valor de R. Despejando el valor de R podemos determinar la distancia mínima y máxima utilizando ¿qué? La potencia mínima y la potencia máxima con todos los valores que ya nos define el enunciado. Distancia mínima 1.38 kilómetros, distancia máxima 4.3 kilómetros. Básicamente, si se fijan, es un simple despeje a partir de las ecuaciones de Friis. Inciso C. Parámetros de la antena transmisora. Ya tenemos prácticamente todo. Lo único que nos dice otra vez dipolo lambda en 2, resistencia de radiación. Sabemos que para este tipo de antenas 73 ohms, utilizamos la fórmula, sabemos la directividad, sabemos la impedancia intrínseca, conocemos el área efectiva a través de la ecuación que ya vimos para lambda en 2. Y ya lo único que queda es empezar a despejar de las fórmulas con esos valores, ¿no? Área efectiva, lambda al cuadrado sobre 4pi por la directividad máxima, 1.84 por 10 a la menos 3. Estamos considerando que la distancia máxima, R, pues va a ser la máxima que ya calculamos previamente. Entonces la potencia de radiación máxima, la potencia de radiación va a ser la potencia máxima, 1 miliwatt. Estamos considerando para este caso que la eficiencia de radiación va a ser a la del transmisor. Entonces la corriente, ¿dónde la sacamos? De la fórmula de la resistencia a radiación. Despejamos I0. Valor que obtenemos 5.23 por 10 a la menos 3. A partir de ahí ya tenemos todo para calcular los demás parámetros. Intensidad de radiación, densidad de potencia promedio, ganancia y algo aquí bien curioso. Sabemos que la ganancia básicamente de una antena lambda en 2 y la directividad básicamente es la misma. Entonces, si se fijan, el valor de directividad era 1.63 y la ganancia es 1.64 con los valores numéricos. Eso nos justifica y nos valida que lo que estamos calculando es correcto. De igual manera, pues tenemos las dos funciones, tanto para la intensidad como para la densidad de potencia, que es esta que estoy señalando ahí, y a partir de ella, pues determino que es igual con 1. Lo estamos considerando en su máxima dirección de radiación, así nos indica el enunciado, dirección máxima de radiación. Ya acabamos, de hecho era sí, este,
Creo que nos dejó utilizar la misma sesión previa. Nada más te dio, ¿no? Ya le diste mucho. No, más bien si quieren vemos sus dudas rápido, porque el día lunes lo único que voy a hacer es mandarles el PDF con el examen. El lunes no vamos a tener clase. El lunes lo que voy a hacer es enviarles solamente el PDF a la hora que nos toca la clase. Tienen hora y media para realizar el examen. Y no tenemos la sesión. Digamos que es solo para que ustedes tengan su tiempo y realicen el examen. Por eso para mí era muy importante terminar con las presentaciones el día de hoy. Es que, bueno, profesor, bueno, a mí en lo personal me haría como que justo que otros compañeros que ya no estén, ya no agarren esta sesión para sus dudas. Entonces, ahí, yo, por mí no hay ningún problema, yo me quedo, pero otros compañeros que a lo mejor ya no están en la sesión. No, por eso les pregunté si gustaban. Solos. No, por eso les comenté, si querían, les explicaba unos ejercicios para, digamos, ver un caso práctico, ¿no? Como les mencioné, les voy a subir los dos ejemplos del dipolo infinitesimal y el de lambda en 2 para que los revisen. Y básicamente la idea es pues que tengan estos elementos para calcular las cosas de manera práctica, ¿no? Por mí no hay problema, profe. Está bien. Profe, y bueno, una ligera duda. ¿Esos ejercicios serían más o menos, digo, como los del examen o los que nos enfrentaríamos Sí, en el examen? Sí, pues como no hemos visto otra cosa, no les voy a poner otra cosa en el examen, ¿no? Lo que les va a poner en el examen pues, es lo que hemos visto. Es decir, por eso la importancia de las presentaciones, para que ustedes de alguna manera afianzaran el conocimiento. Que todo esto que estamos viendo ahorita les va a servir después para su diseño de antena. De tal forma que todos tus cálculos ya los tengan de alguna manera dominados, no solamente prácticos, sino también teóricos. Es muy importante la teoría, porque si no conocemos la teoría, pues podemos ser muy prácticos, pero pues nos vamos a convertir en ingenieros de botón, yo les llamo, a los que nada saben apachurrar botones, pero no conocen qué hay detrás de ese botón. Entonces, por esto era importante conocer las dos cosas, ¿no? La teoría, que desafortunadamente esta primer parte del curso es muy teórica, pero de aquí en adelante todo lo demás va a ser muy práctico. Voy a mostrar en las clases para el siguiente parcial algunas mediciones sobre este tema, pero sí es muy importante, digamos, que dominen o que conozcan estos cálculos. Y bueno, pues las fórmulas no son nada complejas, son relativamente sencillas. No me estoy ni tan siquiera metiendo al tema de determinar, digamos, las funciones de
de los patrones de radiación mediante los vectores potenciales, ya sea magnético y eléctrico, ¿no? Digamos que esa parte en algún momento lo van a tener que realizar, pero digamos ahorita para efectos del examen no va a ser necesario, entonces no se preocupen ahí sobre ese tema. El asunto va a ser más práctico, es decir, que metan valores a las fórmulas y encuentren resultados. Entonces, la idea es esa. Entonces, por eso les quería mostrar estos ejemplos de manera muy rápida, ¿no? No es gran ciencia, ¿no? Es mucho ya de lo que hemos visto. Partimos de las dimensiones eléctricas o las dimensiones físicas y de ahí prácticamente sale todo. Entonces, no sé si tengan alguna duda o quieran que veamos uno de las respuestas en particular de este ejercicio. Dijo que este PDF ya lo va a subir, ¿verdad, profe? Voy a subir el del dipolo infinitesimal, y el de lambda en 2, que básicamente es lo mismo, lo único que cambia, pues digamos, son las longitudes físicas del dipolo. Y bueno, por la parte de las ecuaciones de Friis, pues conjuntan todos estos parámetros. Digamos que aquí lo único, tal vez que tiene un poco de detalle, tal vez sería la construcción del patrón de radiación. Más allá de eso, no tiene mayor ciencia. La mayoría de las ocasiones, en sistemas de antenas, conocemos ya sea la tensión a la corriente o ambas, ¿no? De tal manera que no les va a poner a calcular algo muy complejo, ¿no? Va a ser algo muy práctico, muy sencillo, y va a versar únicamente sobre las potencias o las intensidades, la directividad o la ganancia, ¿no? Entonces no tiene mayor detalle. Puede ser que la parte del cálculo de la intensidad de campo eléctrico, campo magnético, pues básicamente sea que utilicen las ecuaciones que menciona el libro, ¿no? Tampoco les voy a pedir que desarrollen las ecuaciones, por ejemplo, para una antena de tipo bocina, ¿no? No voy a ir a ese extremo, voy a hacer algo muy sencillo, porque nada más tienen 1 hora y media para elaborar su examen, ¿no? No los voy a estar supervisando, es, digamos, de ustedes el hecho de que puedan desarrollar su examen. No les digo que lo hagan en equipo, aunque obviamente la distancia lo permite, pero va a ser un solo ejercicio, cuando mucho va a ser un ejercicio y un par de preguntas sobre estos temas. Entonces, vaya, hicieron unas buenas presentaciones, entonces yo creo que están preparados para elaborar el examen. Ok, profe, muchas gracias. Sí. Sí, como siempre, damos un periodo de 10 minutos para que porque yo se los voy a mandar, digamos, a la hora que empieza la clase, ¿no? Pero es posible que pues les llegue a algunos un poquito retrasado. Entonces, esos 10 minutos pues, ya es lo que regularmente dejamos para la asistencia, ¿no? Entonces, vamos a repetir lo mismo, no hay problema. Claro, si ya se excede en 1 hora, o media hora ya no vale, ¿no? De acuerdo, profe. Sí, profesor. No se preocupen, yo creo que han hecho unas buenas presentaciones y les ha dado para poder estudiar. Entonces, de todas maneras les dejo estos PDFs para que los puedan revisar, echarles un vistazo y van a ver que no es nada del otro mundo. Eso, Nos vemos. eso es. Pues pasen buena noche, compañeros. Claro, profe. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Pasen buena noche a todos.